También. Buenos días a todos y todas. Juan Eugenio, Lina Sofía, Daniel, vamos a iniciar. No sé si me escuchan. Sí, hola, buenos días. Buenos días. Bueno, por cuestiones del tiempo vamos a iniciar. Bienvenidos a todas y a todos. Este es un webinar del Centro de Investigaciones en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública. El día de hoy, tanto la doctora Lina Sofía Palacios como el doctor Juan Eugenio Hernández Ávila nos van a hablar sobre el tema de ciencia de datos para entender la información pública sobre la epidemia SARS-CoV-2. Los doctores Palacios y Hernández son investigadores del Centro de Investigaciones en Evaluación y Encuestas y ellos son responsables de la unidad de información en salud de este centro. Bueno, ellos van a exponer, les voy a pedir a todos que tengan cerrado su micrófono y posteriormente les voy a pedir que si tienen dudas, vayan poniendo en el chat que tienen duda y vamos a darles la palabra para poder entrar a una discusión. Sin más, les doy la palabra a Lina Sofía y Juan Eugenio. Bienvenidos. Hola, muy buenos días a todos. Pues muchas gracias. El día de hoy vamos a continuar con un webinar que ya habíamos iniciado anteriormente. Nuestro trabajo en la Unidad de Inteligencia en Salud Pública, lo que hemos querido hacer es utilizar la información de los datos públicos de la pandemia de COVID. Iniciamos desde hace unos 2-3 meses con la pandemia. Y hace como un mes hicimos la presentación de un webinar donde les mostramos uno de los tableros que habíamos realizado con información de monitoreo y seguimiento de la pandemia. Hemos ido mejorando estos análisis, un poco más analítico, un poco retrospectivo, y queremos mostrarles lo que hemos ido encontrando con todos los análisis que se pueden hacer con esta información. Todo esto es información para la toma de decisiones que queremos entonces compartir con todos ustedes y que espero que les sea útil. Un segundo. Tengo problemas para seguir con la diapositiva. Perdón. Bueno, nos presentamos. Mi compañero es el doctor Juan Eugenio Hernández Ávila. Él es investigador en Ciencias Médicas del Instituto Nacional de Salud Pública. Su servidora, la doctora Lina Sofía Palacio Mejía. Yo soy demógrafa, catedrática CONACYT, comisionada al Instituto Nacional de Salud Pública. Nosotros hemos titulado esta ponencia como Ciencia de Datos, que es lo que hemos estado haciendo con grandes bases de datos. Luego les vamos a contar por qué les decimos grandes bases de datos, aunque la base de datos todavía no tiene tantos casos. Y lo llamamos para entender la información pública sobre la epidemia. Lo que estamos tratando es de visualizar estos datos de diferentes maneras para poder entender mejor todo el número de casos, el número de muertes y poder generar información. Como bien lo dijo la doctora Tere Chama, estamos trabajando en la Unidad de Inteligencia en Salud Pública y desde ahí hemos trabajado diferentes tableros de información a diferentes niveles, a nivel estatal, a nivel municipal, y estos tableros los actualizamos diariamente con la información que nos provee las autoridades sanitarias. El tablero está disponible en la página web del Instituto Nacional de Salud Pública, en su página principal,
con esta presentación de tablero interactivo sobre COVID-19, coronavirus. En este webinar pues, vamos a utilizar las herramientas informáticas, integración y visualización y análisis de datos, para entender qué es lo que está pasando con la pandemia. Hemos hecho 3 tableros, un primero de monitoreo de la pandemia, un segundo tablero un poco más analítico, donde hemos calculado algunos indicadores y que les habíamos presentado la sesión anterior, y ahora pues vamos a traerles también un tablero de análisis retrospectivo con estos mismos datos para tratar de entender mejor qué es lo que está sucediendo. Estos 3 tableros están disponibles en el servidor del instituto a través de la página web. Se pueden entrar al más reciente y aquí les dejamos también la liga a los 3 tableros que ustedes pueden entrar y visualizar. La metodología para trabajar esta información, nosotros hacemos una integración y análisis de los datos provenientes de diferentes fuentes de información, todas son de carácter público, y mediante procedimientos de ciencia de datos y visualización hacemos esta integración. Nuestras fuentes son los datos abiertos de COVID, que son publicados por la Secretaría de Salud diariamente. Los publican en la tarde y nosotros podemos tomar estos datos, actualizarlo en el tablero, y más o menos alrededor de las 7 de la noche, cuando se está haciendo el reporte diario, nuestro tablero está actualizado después de este reporte diario. Estos datos, la metodología dice que reporta los datos de las muestras de 475 unidades monitoras de la enfermedad respiratoria viral en un sistema de información conocido como USMER, y otras que son provenientes de la vigilancia centinela de la enfermedad. También para poder calcular indicadores como tasas, utilizamos población municipal por grupo de edad, sexo y derechohabiencia para 2019-2020, publicada por la Dirección General de Información en Salud. Utilizamos en algunos indicadores los índices de marginación de CONAPO, y para georreferenciar utilizamos el marco geoestadístico municipal publicado por el INEGI. Bueno, como les decía, pues la unidad de inteligencia, su grupo, estandariza estas fuentes, las incorpora para poder trabajar esta serie de tableros interactivos, y los estamos publicando también en nuestra página web, que está en el INSP, pero su liga es UISP y .insp.mx. Hemos calculado indicadores como el índice de positividad, la tasa de ataque, la tasa de mortalidad, entre muchos otros, y aparecen en estos tableros. Construimos gráficas y mapas para representar los datos de diferentes formas, y esto lo hemos trabajado las bases de datos principalmente en SQL Server, y todo el mapeo y presentación gráfica en el software Tableau 10.2. Y como les digo, esta información se actualiza diariamente. En la parte de integración de datos, pues nosotros hacemos la recuperación de datos epidemiológicos. Esta estandarización la hacemos en SQL Server, introducimos las bases de datos en el servidor y posteriormente estandarizamos y vinculamos todas las bases. También hacemos un desarrollo de consultas estructuradas para integrar los datos epidemiológicos con la información sociodemográfica y geográfica contenida en este repositorio, y hacemos las diferentes consultas para visualización de datos de la base de datos al último corte disponible, y la consulta para el análisis longitudinal de las tablas generadas diariamente por fecha de corte. Para hacer este análisis longitudinal, nosotros estamos pegando todas las bases de datos de cada día que ha publicado la Secretaría de Salud. Es decir, si la primera del 19 de abril tenía 20,000 registros, la segunda tenía 25,000, y así todos los registros se van sumando hasta tener a esta hora una gran cantidad de millones, 13 millones de datos. Por eso hablamos de análisis de Big Data.
Estos son los tableros, pero entonces voy a dejar que mi colega, el doctor Juan Eugenio Hernández, les explique todos los resultados que hemos podido presentar. Gracias. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, asumo que sí. Bueno, muchísimas gracias, Sofía, por la introducción y esta parte metodológica. Y pues sí, ciertamente estamos tratando de mejorar y de incorporar en el estudio pues, los datos públicos que tenemos disponibles y tratar de darles un sentido en términos de su interpretación más realista. En principio, este fue el primer tablero que desarrollamos y en este podemos ver un mapa de la distribución a nivel municipal del número de casos y de la relación de positividad que hay entre pues, el número de pruebas y el número de pruebas positivas. Y aquí vemos a los estados en su ranking por positividad, pero también por el número de pruebas. Y el tamaño de la bolita pues nos habla también de la intensidad de la transmisión en el estado. Otro punto, más acá abajo tenemos la curva epidémica por inicio de síntomas y está clasificada de acuerdo a los resultados de las muestras. Entonces, las muestras pueden ser positivas o tener todavía un resultado pendiente o ya tener un resultado negativo. Y lo que vemos aquí es que pues ciertamente hay un grupo de pruebas que pues quedan pendientes y proporción o porcentaje de las pruebas pues se incrementa conforme nos acercamos al último día de la base de datos disponible. Entonces, pues esto nos hace suponer que va a haber una cantidad de resultados positivos en estas pruebas que aún no son tomados en cuenta en los reportes diarios y entonces nos preguntamos pues cómo podríamos tomar en cuenta eso. También vemos la distribución por grupo de edad y sexo en los números de casos y pues las defunciones desgraciadamente por grupo etario y las defunciones acumuladas por el grupo etario y sexo como se ve en esta. Pero este tablero además cuenta con información, de verdad es difícil pasar, ¿verdad? Ahí estoy yo. Uno puede seleccionar uno de los estados para poder ver los datos y las gráficas adicionales, pues se pueden, bueno, se ajustan al estado. Uno podría seleccionar incluso una región, ¿sí? Como por ejemplo sería el Valle de México. Uh-huh. ¿Sí? Y los estados aledaños, como para darnos una idea de cómo está la transmisión en el número de casos en estas áreas. Entonces, también tenemos una página o un tablerito que nos habla de de las hospitalizaciones o el tratamiento del paciente. Entonces, aquí vemos en el lado derecho una serie de gráficas que nos dicen cuál es la proporción de pacientes que estuvieron hospitalizados y de los hospitalizados aquellos que fallecieron desgraciadamente. Pero también podríamos nosotros seleccionar algunas variables de riesgo para determinar la probabilidad de hospitalización. Por ejemplo, en pacientes diabéticos,
Sí, y bueno, regresando al tablero, podemos ir filtrando por diferentes variables. En el siguiente tablero eh, ya habíamos visto esta situación de las pruebas pendientes y entonces decidimos aplicar lo que se llama el índice de positividad, que es un cálculo que se hace dividiendo el número de pruebas que resultaron positivas entre el total de las pruebas que tienen resultado y multiplicar ese factor por las pruebas que no tienen resultado. Y es esta zona aquí, rojo claro, que se ve en el final de la gráfica, ¿sí? Y que nos hace pensar que, bueno, hay un poco más casos, o sea, de los que se reportan dada la información disponible. También en este tablero de control podemos hacer ya varias interacciones, por ejemplo, mirar los datos por fecha de inicio de síntomas o por fecha de ingreso a las instituciones. Aquí vemos que hay un comportamiento cíclico que involucra los fines de semana en donde pues hay pocas personas que acuden a los servicios de salud durante el fin de semana y eso tiene como consecuencia que los lunes pues haya un aumento y va pues creciendo conforme avanzamos en la epidemia. También tenemos una sección de distribución geográfica de los datos en donde podemos ver de acuerdo a indicadores seleccionados. Y podemos seleccionar también si las personas que estamos viendo aquí en la gráfica son hospitalizadas o no. Y aquí entonces vemos, y esto se refleja también en la gráfica de las defunciones, si los pacientes estuvieron hospitalizados o no. Regresando a todos los pacientes, entonces, como les comentaba, podemos seleccionar diferentes tipos de indicadores, como el número de pruebas realizadas, el número de pruebas positivas, el índice de positividad, la tasa de ataque, que es la que se está mostrando ahorita, que se calcula dividiendo el total de casos acumulados entre la población, y es aquí donde ya integramos los datos de nivel poblacional. Luego, pues podemos sacar el número total de defunciones, la letalidad, que se calcula como el número de defunciones entre el total de casos documentados, y la tasa de mortalidad, que se calcula dividiendo el número de defunciones entre el total de población multiplicado por 100,000. Aquí vemos ya una representación de la tasa de mortalidad a nivel de municipio. También en este mapa podemos seleccionar regiones a través de la selección de estados y esto nos permite ver en la gráfica de la curva epidemiológica y de las defunciones según resultado cómo se comporta en el estado o en la región seleccionada. Y también aquí en la gráfica de caja horizontal podemos ver la forma en la que los estados están rankeados y con un indicador de color que va de lo más bajo a lo más alto, ¿sí? Donde también, importantemente, el tamaño del círculo que representa cada estado tiene relación con la población. Entonces, entre más grande es el círculo y más rojo es, pues, más importante la transmisión en términos de personas que están, o de la tasa de mortalidad, el indicador que esté seleccionado. También podemos seleccionar por sexo o incluso por seguridad social, con y sin derecho a bienestar. Un punto importante aquí es que quisimos dar una visión tabular de los datos que se puede descargar
en donde en esta primera vista aparece a nivel nacional los datos pues por grupo de edad. Y aquí vemos cómo pues desde nuestro punto de vista existe una pues representatividad importante, ¿sí?, de la información en términos de pues el número de pruebas en los principales grupos de riesgo en el país. Pero podemos tomar el cursor y dar clic en el símbolo que aparece ahí de más para hacer una pues desglose más amplio de la información y llevarnos a nivel de estado. Es importante señalar que cuando llegamos aquí a nivel de estado, entonces solo aparecerán los estados que tenemos seleccionados acá en el tablero, que son la parte de la península. Y también podríamos llegar hasta el nivel de municipio. O podríamos en un momento dado tener la información total del municipio o por grupo de edad. La idea de esta tabla es brindar precisamente a los usuarios pues la información tabular ya procesada con los cálculos también ya procesados para poder satisfacer algunas otras necesidades de información o análisis posterior que quisieran hacer y también, por supuesto, pues detectar si hay algún error del cual nosotros estaríamos inmediatamente corrigiendo si no lo hacen. Quisimos también en términos de la representatividad de la información ver cómo se comportaba esta a nivel de marginación municipal y vemos también que hay una distribución pues aceptable en el número de pruebas que hay y de la tasa de pruebas que hay en cada uno de estos, donde la mayor tasa se está viendo en los municipios de muy bajo y bajo marginación, acorde con lo que estamos observando en términos de la incidencia de casos por nivel de marginación. Entonces, esto pues nos lleva a pensar que los datos publicados pues tienen una representatividad en términos de los estados, los municipios, los grupos de población, así como la distribución socioeconómica en el país. Cabe mencionar que aquí arriba en las pestañas podemos ver diferentes tableros. Aquí uno se pasa con estas pestañitas a cada uno de los tableros y en este caso el comparativo estatal, donde vemos las curvas epidémicas a nivel estatal, pero también vimos otros indicadores ya con una base poblacional, como por ejemplo sería la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad pues está muy en los grupos de mayor edad, ¿sí? Y esto se refleja también en esta gráfica de comparación por estado, en donde están los municipios con mayor tasa de mortalidad. Entonces, para los estados con mayor tasa de mortalidad. Entonces, aquí podemos ver otra información también relevante para la epidemia. Y finalmente nos pasamos. Finalmente, perdón, ya estoy viendo que por ahí el sonido se acerca y se aleja. Voy a poner más atención en estar cerca del micrófono. Entonces, como les decía la doctora Sofía, este es un análisis longitudinal de las bases de datos que han sido publicadas cada día por la Secretaría de Salud. Y cada curva aquí en color anaranjado en la parte central del tablero, sí, nos habla de la curva epidémica de los casos activos en los últimos 15 días, ¿sí? Que son los casos que están moviendo la transmisión en el país. Entonces, lo que vemos es que hay un fenómeno importante que independientemente del día en el que se haya
presentado, pues al final, los últimos 14 días parece que haber un declive. Pero cuando vemos la tendencia de las tendencias, lo que vemos es que esta viene ascendiendo todavía, ¿sí? Y que pues ya la curva con la línea azul es la curva del último día de actualización, que en este caso es el día de ayer, 21 de junio. Entonces, lo que nosotros vemos aquí es que, si bien es cierto que, por ejemplo, el día 7 de junio, pues nosotros se había documentado que había 19,629 casos activos. Nosotros, aplicando nuestro, el índice de positividad a las pruebas pendientes de resultado, todavía decíamos que había 33,000 casos activos. Sin embargo, esto viendo la información del 7 de junio. Pero si vemos esa misma información del 7 de junio, pero con los datos actualizados al día de ayer, 21 de junio, lo que vemos es que ese día hubo 54,877 casos activos. Esto es muy importante porque los casos activos son los que están llevando pues la transmisión y pues tenemos que tener una cuenta clara de ellos. Y aun cuando pues la información más reciente podría en un momento dado ser deseable, nosotros vemos que la información más reciente no toma en cuenta precisamente pues fenómeno. Y entonces, en el tablero de la derecha, lo que nosotros vemos, ¿sí? Son, cómo se mueven las pruebas, ¿sí? Entonces, aquí, en la parte superior, en verde, vemos el total de pruebas realizadas por día, ¿sí? Pues desde el 1 de marzo. Y en la segunda renglón de esta gráfica vemos las pruebas que están pendientes de resultado. Ahora bien, luego estamos para llevarlo al contexto de los 14 últimos días, que serían los activos, los casos activos. Vemos cómo esta gráfica en verde claro nos habla que hay un aumento, pero a partir del día 14 más o menos esto empieza a disminuir y se ve compensado por estas pruebas que vienen pendientes de resultado y un porcentaje de pruebas en los últimos 14 días, pues aproximadamente de 40% de pruebas que están pendientes de resultado. Ahora, estas pruebas pendientes de resultado, pues, o sea, son los sospechosos, y los sospechosos, pues, en algún momento dado se van a confirmar o se van a descartar, y es importante tener en cuenta esto. Nosotros lo que hacemos es aplicar el índice de positividad a estas pruebas que aún no tienen un resultado, a estos casos sospechosos, para hacer una estimación. Y ese es como nosotros llegamos a esta estimación de 33,000 casos, ¿sí? El día 7 de junio, ¿sí? Y con la información del 21 de junio, todavía decimos que va a haber un poquito más casos de los que se observan, dado que todavía hay muestras pendientes de resultado. Entonces, pues aquí lo que vemos, por ejemplo, es cómo podríamos usar la información del pasado para predecir a corto plazo lo que está sucediendo en la epidemia. Y entonces vemos este gráfico aquí en donde nuestra fecha de actualización sería el 18 de mayo. Y esto es lo que sucedió. Y entonces lo que queremos ver es qué es lo que está pasando con la información del 4 de mayo. Y aquí se ve graficada. Y entonces vemos una línea punteada, que es una línea de una regresión lineal ajustando un polinomio de cuarto orden, que nos predice que
que el 18 de mayo habría cerca de 38,000 casos y que el 1 de junio debería de haber cerca de 58,000 casos. Y esto lo vemos porque cuando tomamos la información ya actualizada al 15 de junio y como fecha de referencia el 1 de junio, vemos cómo avanza la epidemia y cómo nuestra curva pues tiene una importante correlación con lo que está pasando en la tendencia de las tendencias. Y finalmente al 21 de junio. Cuando de nueva cuenta volvemos a tomar los datos al 15 de junio, pues empezamos a ver cómo hay un declive, pero este declive es artificial debido precisamente a el número de pruebas pendientes de resultado y que no deberíamos de tomar en cuenta para las predicciones a corto plazo. Y así se ve los datos actualizados al 21 de junio con fecha de referencia al 21 de junio, donde vemos de nueva cuenta que hay un importante declive en la curva, pero este declive artificial dado precisamente el número importante de casos pendientes de confirmar, ¿sí? O de casos sospechosos que están ahí. Entonces, es muy, muy importante pues que esto se tome en cuenta. Lo que mostramos aquí en el mapa es la distribución de los casos activos, pero precisamente 14 días antes de la fecha de actualización, para que nos dé una pues vista más realista de la información y de la distribución de los casos para la toma de decisiones. También podemos en este mapa, en este tablero, desarrollar, seleccionar estados y, lo que vemos es que ya para Baja California, por ejemplo, pues sí, desde el 18 de mayo empezamos, o la semana, la catorcena del 18 al 1 de junio, del 18 de mayo al 1 de junio, empezamos a ver un declive, ¿sí? En pues la transmisión, en el número de casos activos, y eso pues nos da mucho gusto porque vamos viendo pues, mejoras. Y bueno, esto se comprueba con los datos actualizados al 21 de junio. Perdón, pero me está faltando una diapositiva. Es que la Si doctora quieres dejar de Palacio... compartir. sí, vamos a cambiar de equipo un minutito. Perdón, aquí está aquí está Baja California de nueva cuenta, donde vemos declive, ¿sí? En los casos observados y pues como les decía, eso nos da mucho gusto, ¿sí? Con los datos actualizados al 21 de junio, sí, ya vemos claramente que pues vienen en declive y esperemos que se mantengan así. En el caso de Nuevo León, pues no vemos esto. En caso de Nuevo León vemos que hay un importante aumento en el número de casos, y esto se comprueba cuando vemos la información actualizada el 21 de junio, pero con los datos solamente hasta el 1 de junio. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo aquí es, bueno, ver qué es lo que está pasando ya cuando tenemos la información más completa. Ustedes pueden ver aquí que Nuevo León tiene muy poco lapso de tiempo o muy poco porcentaje de pruebas pendientes de resultado, y precisamente pues esto
nos da como pues un resultado que pues la epidemia está creciendo en términos del número de casos activos. Para concluir con esto y abrir la sesión por si alguien tiene alguna duda o comentario, pues queremos, ¿no? La integración de los datos que provienen de diferentes fuentes administrativas, nos ayuda a tener una mejor perspectiva de la información en términos de su integración con la base poblacional, la base cartográfica y sociodemográfica, pero también la integración longitudinal de los datos, que ahora nos da una visión, creo, más integral de la información. Y para nosotros, uno de los puntos principales de esta investigación es este periodo de latencia que hay en el sistema de información y que nosotros hemos definido como el tiempo transcurrido entre el inicio de síntomas en un individuo y el momento en el que los datos de los resultados de su muestra aparecen disponibles en la base de datos. Y tiene pues 4 componentes que nosotros pensamos que son de carácter diferente. El primero está en el retraso, vamos a decir, en la búsqueda de la atención por parte del paciente, y no hay mucho que se pueda hacer más que pues instar a la población a que acuda lo más pronto posible a buscar atención médica y hacerse una prueba. La captura inicial de los datos del paciente, es decir, o sea, cuando el paciente llega a la unidad, le toman su muestra, ¿cuánto tiempo pasa de que eso ocurre y se introducen los datos en el sistema de información? Y eso puede tener importantes implicaciones pues para todo el proceso. Y pues en la diversidad que existe en México, en el sistema de salud, donde tenemos las instituciones de la seguridad pública, las delegaciones, pues sí. Entonces, es que me dicen que no se escucha muy bien, no estoy seguro de cómo hacerle porque estoy hablando lo más fuerte posible. Pero bueno, entonces, la idea es que nuestro sistema de información y nuestro sistema de salud es muy diverso y depende de las condiciones específicas de los lugares en donde se toma o acude el paciente a tomarse la muestra. En algunos lados estamos hablando de pues, registros en papel que tienen que llevarse a una jurisdicción y capturarse. En algunos otros lados estará directamente en el expediente clínico, en las unidades médicas, tanto en la Secretaría de Salud de los estados, federal o de las instituciones del sector de la seguridad social. Pero pues es diverso y no es posible pensar que esta latencia pueda disminuirse demasiado. O sea, yo no creo que pueda ser menor de 7 días. 14 días en promedio podría ser un poco alto todavía, pero creemos que sería importante reducirlo. Por supuesto está también el proceso de laboratorio, que en sí pues, es una secuencia de procedimientos para llegar a un resultado y confirmar este resultado. Y después de ello la captura del resultado y la actualización en la base de datos para contar ya con una información completa en la base de datos. Ese es básicamente pues los 4 puntos en los que podemos nosotros diferenciar o repartir la latencia y pues tratar de encontrar mecanismos que lo reduzcan, pero pues a un punto
mínimo, que no creo en mi opinión pueda ser menor de 7 días, pero si llegamos a 7 días estaríamos muy bien. Esto, como les decía, es por las características del sistema de información en salud en México, y lo que nosotros proponemos, y hemos estado de acuerdo y en discusión con las autoridades al respecto, y están conscientes, es que es necesario tomar en cuenta este periodo para poder ajustar los datos que dan origen a las proyecciones, o sea, porque necesitamos ver que si bien estamos todos los días recibiendo la información más reciente posible, tal vez es mejor usar la información de 14 días antes, que es la más completa posible en términos de nuestros sistemas de información, para poder en algún momento llegar a determinar el número de activos el día de hoy y proyectar a lo máximo 14 días en el futuro lo que esperamos. En todo caso, si hay una disminución, estaríamos sobreestimando un poco el número total de activos, pero nuestra opinión es mejor sobreestimar un poquito que subestimar. Y entonces, pues ese es nuestras conclusiones, y abrimos la mesa para preguntas y respuestas que podamos nosotros dar. Muchas gracias, Juan Eugenio, Lina Sofía. Aquí en el chat hay algunas preguntas y comentarios que, bueno, lo primero es, habían estado pidiendo dónde lo pueden consultar. Si ustedes entran directamente a este link, ahí está disponible el tablero y no necesitan contraseña. Marco Castro pregunta que si existe entre la información de los estados con la del tablero, es decir, si se vincula, el estado reporta un número y no se actualiza en la plataforma. ¿Qué se puede hacer para acortar este retraso? Pues hay una serie de cuestiones en el sistema de información, ¿no?, que podríamos nosotros tratar de agilizar. Es decir, bueno, si una persona introduce un dato en la plataforma, o sea, y estamos hablando de personal médico especialmente contratado para esto, personal de los sistemas de información en salud, pues, o sea, en el momento en el que ellos lo introducen en la plataforma, pues esto debería de estar visible en el tablero. Nosotros lo actualizamos al día siguiente del reporte. El día del reporte en la tarde ya está actualizado el tablero. Hay veces que datos quedan pendientes de resultado o no se integran a la base de datos por algún problema, digamos, informático, pero pues eso nada más hay que estar ahí al pendiente. Ok, bueno, dice Miguel Basurto, los laboratorios que aplican las pruebas de PCR, cuando el resultado es positivo y el paciente es asintomático, en la hoja de resultados con letras mayúsculas deberían indicarle al paciente que debe guardar cuarentena por 30 días, no sé por qué por 30 días, porque aunque él no presenta síntomas, sí es fuente de contagio. No sé si tengas algún comentario al respecto, Juan Eugenio. Bueno, o sea, pues por supuesto que sí, o sea, los pacientes activos, asintomáticos, positivos, pues son la principal fuente además de los pacientes activos, positivos, que no tuvieron síntomas y no han sido documentados, pues son fuente de contagio, y yo creo que sí debería de haber esa,
precaución de decirle usted es una persona positiva, aunque no tenga síntomas, pues puede contagiar a las personas en su familia o en sus lugares de trabajo y debería de guardar una cuarentena, como tú dices, no sé por 30 días, pero al menos por 14 días es fundamental que sí se haga. Bueno, Elsa dice que si tienen estimado el porcentaje de los contagios asintomáticos que se vuelven sintomáticos. Pues no lo hemos documentado. Aquí básicamente en lo que nosotros estamos viendo en esta base de datos, pues generalmente son pacientes con síntomas. O sea, los pacientes que no tienen síntomas, pues posiblemente no se den cuenta que tienen la enfermedad, por un lado, y no acudan a tomarse una muestra, dado que pues no tienen síntomas. Y pues no es el alcance de estos tableros documentar la carga de la enfermedad que está sin síntomas. Bueno, luego dice estándar 1, que más bien es un comentario, que se debería utilizar cubrebocas obligatorio y la prueba debería de entregarse en menos tiempo. Pues luego, sí, adelante. Pues es que digamos que tendríamos que tener un poco en cuenta pues la situación por la que estamos pasando. O sea, sería ideal que la prueba nos la entregaran el mismo día que la hiciéramos y todo, pero pues las pruebas tienen que correr un proceso. Pero además de eso, pues estamos hablando que los laboratorios están recibiendo una cantidad inusual de pruebas y entonces pues están viendo muy presionados, tanto por el número como por la velocidad con la que tienen que sacar los resultados. Yo creo que están haciendo un magnífico trabajo y que pues la idea de esto, pues sí, agilizar lo más pronto posible los resultados, pero tampoco esperar que fueran inmediatos, porque pues eso no puede pasar en ningún lado. A menos que trajéramos un chip ya programado adentro del cuerpo que nos diga, conectado al internet. Tal vez no falte mucho para eso, pero todavía no. Bueno, Marco Castro menciona que el personal administrativo se ha limitado para el procesamiento de la información en todos los sistemas de información y que eso también afecta. Alejandro Contreras, felicitaciones por el extraordinario trabajo de hacer digerible la información tan amplia y compleja, y pregunta, ¿cuántas dependencias estatales de salud están consultando esta plataforma para tomar decisiones? Pues a ciencia cierta no le podría yo decir cuántas instituciones, pero por ejemplo el gobierno federal está trabajando con nosotros para mejorar sus estimaciones pues por lo menos para tomar en cuenta estas cuestiones, pero pues tenemos un número muy grande de visitas en la página y los invitamos a hacerla, con el único comentario que la de los datos longitudinales tarda en cargarse porque pues, son 14 millones y pues ahorita el número de pruebas acumuladas está pues, llegando a los 500,000. Entonces, pues cada día se le van a ir agregando 500, 550, 600,000 datos y la base de datos es cada vez más grande. Entonces, sí, ténganle paciencia, carga, pero lenta, pero segura. Bueno, han estado pidiendo el link, está aquí tanto en la pantalla como en el chat para poderlo consultar. Marco Castro menciona que las proyecciones son tan buenas como los datos que le dan origen. Se debe fortalecer el registro de información, estoy totalmente de acuerdo, yo creo que también ustedes. Claro. Luego Yatsiel Díaz dice que las proyecciones de necesidad de recursos hospitalarios se tiene pensado hacer, que no vio ese apartado, tal vez se lo perdió de vista, sería muy útil para la planeación y extensión de las capacidades hospitalarias, ya que la curva presentada en las proyecciones de CONACYT no se han adaptado a la realidad, al menos para el estado de Veracruz.
Es decir, recursos hospitalarios en la plataforma. Estamos trabajando precisamente en incorporar el número de recursos hospitalarios en términos pues de camas necesarias con base precisamente a lo observado en los 14 días previos y la distribución de pacientes graves y que han requerido de cuidados intensivos para poder hacer una predicción para los siguientes 14 días. Pero eso está todavía en un proceso de trabajo que esperamos publicar en esta semana. Ok. Luego Sergio Palacio Escalona, sí, han estimado los falsos negativos. Pues no hemos estimado los falsos negativos, pues porque no tenemos cómo hacer eso, o sea, contra qué compararlo. Si salió falso negativo, tendríamos que tener una prueba de comparación que no tenemos. Bueno, luego, Marcos Castro menciona que lo utiliza y le da seguimiento. Guadalupe pregunta si se cuenta con registro de las personas que hablan telefónicamente a la línea COVID. No tenemos ese registro. Bueno, también Héctor dice que si se grabará, que si podrían dar la liga. Daniel, sí se va a grabar. ¿Cómo les podemos hacer llegar la liga a los participantes? Sí, está grabado, se va a grabar y se va a colocar en el espacio que tiene el instituto dedicado al sistema de información de COVID. Entonces, okay. Lo vamos a publicar en la página principal. Gracias. Y bueno, lo de las constancias, pues sí se les dará constancias. Guadalupe Rodríguez pregunta que si hay alguna información adicional que en este momento no se esté recabando y pudiera fortalecerse. Pues no se me ocurre ahorita que pensar. Yo veo que la información que nos dan, pues digo, me encantaría tener, por ejemplo, la información sobre el origen del hospital, la clubes del hospital, para poder hacer un análisis a nivel de hospital que nos permita tal vez regionalizar a un nivel más detallado la información. Pero bueno, estoy seguro que la información, digamos, no pública, pues sí tendrá ese dato. Bien. Bueno, dice Argelia Ramírez que gracias por la información, que es un excelente comparativo para contrastar la información que emite el gobierno federal. Aquí cabe destacar que la información proviene de lo que el gobierno federal publica. Exacto, no es diferente, es la misma información. Lo que nosotros ofrecemos es una forma diferente de verla. Sí. Y eso sí puede contrastar. Pero es exactamente los mismos datos que diariamente publica el gobierno federal. Bueno, pues estos son todos los comentarios. Los invitamos a visitar esta plataforma. El grupo de la inteligencia en salud pública del CIE está desarrollando nuevos insumos dentro de estos tableros, inclusive próximamente, no ahorita, pero próximamente quizás se presente algo sobre mortalidad. Y bueno, pues agradecemos muchísimo su participación. Vi que está conectada gente también de Colombia y de varios estados del país, alumnos e investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, de otros institutos. Agradecemos nuevamente y bueno, esperamos verlos pronto en el siguiente seminario del CIE. Muchas gracias por su participación. Buen día. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias a todos. Y bueno, gracias también a Lina Sofía. Buen día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.